Hola, ¿cómo están? Soy Edu Eli, bienvenidos acá a GPX. En este video te voy a ayudar a elegir tu tabla. La elección de una tabla depende principalmente del peso del rider y de la habilidad de cada uno. Bueno, a la hora de arrancar el deporte de wingfoil, lo principal es elegir el volumen de tabla correcto. Lo ideal para arrancar es siempre tener tablas voluminosas, por lo general entre 40 y 50 litros más de nuestro peso. Eso nos va a dar una estabilidad en el agua muy importante y nos va a facilitar todo el resto de manipulación de los elementos, como el wing, la vela o el foil a la hora de elevarse. Puede ser una tabla inflable, puede ser una tabla rígida. Nunca hay que elegir tablas chicas porque eso nos va a llevar a complicarnos en el aprendizaje. Así que es el primer factor y lo más importante, diría yo, para poder desarrollarse en el deporte. En las tablas de escuela tenemos la línea SC 55 de 90 litros y la SC 510 de 110 litros. Después tenés la tabla 510 inflable de 125 litros, la Rocket Wing 60 de 120 litros, la Alfie de 510 de 110 litros, después tenemos la Alfie 60 de 120. Estas dos últimas son de la marca Kavok. En la medida que nos vayamos desarrollando con esas tablas grandes y las super dominemos, vamos a poder empezar a utilizar tablas más chicas. Yo lo que recomiendo siempre, cuando uno quiere sumar una tabla más chica, porque ya con la tabla grande tiene un dominio bárbaro y piensa y siente que es la hora de bajar de tabla, es conservar la tabla grande y hacer la transición. Es importante primero aprender con una tabla grande, super dominarla y después empezar a ir achicándonos en litraje. Para riders intermedios lo que recomendamos es igualar la dimensión de la tabla en litros como su peso. Además de contar con straps, el hecho de reducir en tamaño nos permite tener más agilidad y nos permite evolucionar cada vez más en el deporte. Para esta gama tenemos las tablas inflables 410 de 75 litros, es Rocket Air. Después tenemos la Rocket Wing 5.3 de 75 litros. Tenemos la Rocket 5.5 de 88 litros. Y la Alfie 5.0 de 70 litros de la marca Kavok. Para aquellos que son más avanzados y empezamos a elegir una tabla mucho más chica, el haber pasado por una tabla intermedia, el impacto no es tan notorio como lo fue cuando veníamos de una tabla de escuela grande a una intermedia. El hecho de adoptar una tabla de muy poco litraje nos va a permitir avanzar aún más, meternos de fondo en ciertos deportes como el freestyle o el surf más de lleno. Porque el equipamiento al ser más chico nos permite ser mucho más ágil y llevar el deporte a lo extremo. En el segmento de avanzados tenemos una gama de tablas amplísima que van desde los 20 litros hasta los 50 litros. La elección de una tabla ya depende 100% de cada rider, ¿no? Porque tenemos riders que tienen más facilidad que otros. Entonces, a mayor facilidad, menos litraje de tabla vamos a poder elegir. Bueno, en el segmento de las tablas Rocket Wing ahora se suma la Rocket Wing S. ¿Qué nos permiten estas tablas? La Rocket Wing S viene con un shape más en punta, que está más destinada a los deportes en olas. Esta tabla, al tener menos volumen en la proa, nos permite tener giros mucho más cerrados o más radicales, como puede ser en la ola. Y después tenemos la Rocket Wing normal, con proa un poco más rectangular, que tiende a tener más volumen adelante y se usa más para el riding o para el freestyle en lugares de agua más plana. También la gama de la Rocket Wing S viene con medidas mucho más acotadas o intermedias para no pisarse con las de la Rocket Wing. La Rocket Wing S viene en dos tipos de construcciones. La clásica de ¡Che, flaco! ¡Cállate la boca! Hola, sí, en planta baja. Tengo dos sujetos hablando, ¿me lo sacás, por favor? Bueno, la Rocket Wing S viene en dos construcciones, la clásica de fibra de bambú y de carbono. La de carbono está más pensada para aquellos riders que van a hacer freestyle, porque a la hora de saltar se necesita una tabla con más resistencia y no hay nada mejor que el carbono.
Bueno, esta nueva gama de tablas Rocket Wing S viene desde los 20 litros hasta los 54 litros. La gama de avanzados también tenemos la tradicional tabla Rocket Wing, que también se le suma la versión de carbono para freestyle. Lo que nosotros nos recomendamos es las tablas que van de 4.4 a 5.0, de 40, 50 y 60 litros. Dentro de este segmento tenemos la tabla Rocket Surf. Esta es una tabla que también la podemos utilizar para wingfoil, pero también se utiliza para lo que es surffoil. Esta tabla viene en 4 medidas, desde los 28 litros hasta los 43 litros. Es una tabla que la mayoría de los riders la usa para surfear, pero se puede usar para hacer wing. Incluso yo la uso y es muy buena para iniciarse en los backflips y esas maniobras que al reducir tanto el tamaño de tabla nos permite poder hacer giros más fácil. Algo muy importante para destacar a la hora de elegir tu tabla correcta es saber dónde vas a navegar. A la hora de emprender un viaje, lo que nosotros recomendamos para ese tipo de situaciones es elegir una tabla de la gama Rocket Air, que es inflable, es versátil, ocupa menos lugar y a la hora de transportarla es mucho más fácil. Si vamos a navegar en olas, lo ideal es volcarse por la Rocket Wing S, tanto en la versión carbono o tradicional, de acuerdo a lo que queramos hacer, y la Rocket Surf. Y si vamos a navegar en agua plana y más tendernos al freestyle, la Rocket Wing tradicional, también en sus dos versiones, fibra y carbono. Bueno, en el pasaje del aprendizaje del wingfoil, al principio utilizamos tablas grandes, que lo recomendable, por eso también estas tablas la mayoría no traen straps, no los utilizamos porque necesitamos pisar la tabla en distintos sectores y nos vamos a equivocar y un anclaje como el strap nos va a dificultar el aprendizaje. En la medida que vayamos evolucionando, vamos a ir pudiendo agregarle straps a las tablas, como por ejemplo en las tablas intermedias. Ya empezamos a utilizar straps porque empezamos a hacer giros más cerrados, algún intento de salto y bueno, ni que hablar en el avanzado que sí o sí los vamos a utilizar para todo tipo de truco, olas grandes y tener la tabla mucho más aferrada a nuestros pies porque vamos a hacer cosas más extremas. Bueno, las tablas de carbonos son 100% exclusivas para aquellos riders que van a hacer freestyle, porque tienen una construcción mucho más compacta y lo que va a hacer es aguantar esos impactos contra el agua. Obviamente no es que por no tener una tabla de carbono la vas a destruir, pero a largo plazo la tabla de construcción tradicional va a sufrir mucho más desgaste que una de carbono.